Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 8 de julio del 2015, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Hani e integrada por los magistrados señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sarrón de Tahuada, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvanse. Damos inicio a la audiencia de pleno convocada para la fecha. Señor relator, sírvase dar cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 6, expediente 1734-2013, proceso de amparo, interpuesto por Cooperativa de Ahorro y Crédito Credipyme Perú Limitada contra la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Juan Ricardo Lay Ferrato de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y el abogado Carlos Cueva Morales, apoderado judicial de la Superintendencia de Bancos y Seguros. ¿No ha venido la parte demandante? Bien. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, distinguidos magistrados, represento a la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP en este proceso de amparo presentado o iniciado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credipyme contra mi representada, contra la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y contra diversos funcionarios de ambas entidades. El objeto del proceso de amparo planteado por la cooperativa demandante es que se declare inaplicable el reglamento de cooperativas de ahorro y crédito emitido por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, aprobado por la resolución 540 del año 99. Este reglamento fue emitido por la Superintendencia a efectos de complementar la Ley General del Sistema Financiero, que establece que la supervisión de cooperativas de ahorro y crédito se encuentra a cargo de la Federación Nacional de Cooperativas, pero la regulación de estas cooperativas se encuentra a cargo de la superintendencia. Pues bien, a través de este proceso, Credipyme, la cooperativa de créditos Credipyme, persigue la inaplicación de ese reglamento a esa cooperativa, por considerar que es inconstitucional. La superintendencia dedujo la excepción de prescripción de la acción en la medida que este reglamento fue emitido en el año 99 y la demanda ha sido presentada en el año 2010. Y aún si se considerara que Credipyme, que fue constituida en el año 2001, si se comenzara a computar el plazo a partir del momento de la creación de la empresa demandante, habría transcurrido también ya en exceso el plazo prescriptorio para interponer un proceso de amparo. Ese argumento ha sido recogido por las instancias de mérito y han amparado la excepción de prescripción. Por tanto, lo que viene a ser resuelto por esta sala es confirmar si efectivamente se ha producido la excepción de prescripción. A consideración de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, efectivamente el proceso ha sido interpuesto fuera del plazo previsto en el Código Procesal Constitucional, por tanto, consideramos que debe confirmarse esta excepción. Gracias. Puede hacer uso de la palabra, señor presidente, señores magistrados. Complementando lo que ha mencionado el procurador de la superintendencia, nosotros también como federación dedujimos excepción de prescripción.
Y dentro de nuestra defensa, argumentamos que la resolución 540/99 es una norma heteroaplicativa y no autoaplicativa, por lo que a partir de ahí la procedencia del amparo es discutible. Pero ¿por qué hago hincapié en este tema? Porque la propia cooperativa demandante, cuando pierde la excepción en primera instancia y apela ante la sala, dice, perdón, a mí el perjuicio que me ocasiona es desde los actos de supervisión, y a partir de ahí es que se violan mis derechos constitucionales. Entonces, si bien nosotros coincidimos con la posición tanto del juzgado de primera instancia como de la sala, nosotros consideramos que al ser una norma heteroaplicativa, efectivamente la violación se produciría desde que la Federación supervisó a esta cooperativa, cosa que se produce en el año 2006. Y como bien señalan las resoluciones venidas en grado, la demanda fue interpuesta el 20 de julio del 2010. Quiere decir que al momento de interposición de la demanda, no solo desde la creación de la cooperativa, sino desde que se produjo la supuesta afectación directa, esto es la supervisión en el 2006, el plazo para interponer la demanda ya había prescrito en exceso, ¿correcto? Ahora bien, nosotros también hemos argumentado, y en algún escrito presentado al tribunal, es que conforme al artículo 18 del Código Procesal Constitucional, la procedencia del agravio constitucional está referido respecto a las sentencias que desestimen el amparo, vale decir pronunciamientos de fondo. Pero en este caso lo que viene al tribunal es la resolución que precisamente declara o ampara las excepciones que ha formulado tanto la SBS como la Federación. Entonces, a mi punto de vista, a nuestro modo de ver, este agravio constitucional no debió ser ni siquiera concedido por la Sala, porque incluso la resolución que lo concede dice, conforme al artículo 18, procede el agravio constitucional contra las sentencias que rechazan el amparo en primera o segunda instancia. Aquí no estamos ante una sentencia ni un pronunciamiento de fondo, simplemente ante una excepción. Considero que la tramitación de este incidente debió concluir en segunda instancia y por eso es que el agravio constitucional debería ser desestimado de plano y si no fuera así, en todo caso, confirmarse la excepción venida en grado. Vista la causa, al voto. Causa número 9, expediente 2840-2013, proceso de amparo, interpuesto por Manuel Hernán Vargas Guimaray contra la Presidencia del Consejo de Ministros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada la abogada Yesenia Paola Fuentes Andrade de la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros. Señora Procuradora, puede hacer uso de la palabra. Ante todo, muy buenos días, señor presidente, señores magistrados, integrantes de este Supremo Tribunal. El caso que nos ocupa el día de hoy es una demanda de amparo interpuesta por el señor Manuel Vargas Guimaray contra el despacho presidencial, aduciendo la vulneración del derecho al trabajo, considerando que fue despedido por el despacho presidencial, por mi representado, por un despido fraudulento contenido en el oficio 242-2012 DP. Considera que ello resulta injusto, pues se le pone una medida disciplinaria que no corresponde. La presente demanda tiene como consecuencia de que el despacho presidencial lo reponga al trabajo que venía desempeñando a la fecha del despido. El recurso, ¿cuál es la falta grave? Porque por ello fue despedido. La falta grave era de que este señor se le imputa la autoría de un documento que circuló en las instalaciones del despacho presidencial, en la cual agraviaba y descalificaba las labores de algunos funcionarios del despacho presidencial. Y más aunando a ello, de que se proponía a tener un cargo en el Consejo Directivo de la Dirección de Operaciones del despacho presidencial. Señores magistrados, viene en recurso de agravio constitucional la resolución de vista que confirma la resolución que declara improcedente liminarmente la demanda, con la cual la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros coincide, considerando de que existen reiteradas jurisprudencias emitidas por este Tribunal Constitucional en sus diferentes salas, de que definitivamente existe una vía igualmente satisfactoria e idónea a fin de poder reclamar el derecho al trabajo respecto a un despido fraudulento, considerando que respecto al precedente vinculante, si bien es cierto, se puede denunciar un despido fraudulento a través de un proceso de amparo, este no puede generar controversia o resultar de hechos, digamos, controvertidos. En el presente caso, definitivamente existe una vía igualmente satisfactoria e idónea, como es el proceso laboral a través del proceso abreviado, en la cual definitivamente
teniendo una etapa probatoria en la cual esta controversia que genera, como les digo, la circulación de un documento en las instalaciones del despacho presidencial genera controversia, definitivamente debe verse a través de un proceso no laboral y no a través de un proceso de amparo. Por esas consideraciones y considerando las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional al respecto, solicito que la presente demanda sea declarada improcedente. Abogada, el magistrado José Luis Ardón de Taboada va a formular una pregunta. Sí. Señora abogada, si el presidente de la República no puede siquiera decidir quién trabaja en su despacho, ¿podrá decidir alguna otra cosa en el país? ¿La Constitución ampara la reposición, sea de la mano del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial? Claro que sí, por supuesto que sí. La Constitución, es más, incluso si es que un trabajador ha sido despedido definitivamente, incausadamente o a través de un despido fraudulento, la consecuencia jurídica evidentemente es reponer al trabajador al lugar donde debería corresponderle, más aún considerando de que existe una vulneración de un derecho constitucional reconocido en la Constitución. ¿Existe tal cosa como el despido incausado? ¿No será el no previsto por la ley? No es una ley no legal, sino de la acción humana, que las cosas siempre se hacen por una causa y con un efecto. Claro que sí. Obviamente el despido incausado es definitivamente que no existe una causa justa y una causa prevista por ley. Es decir, digamos que se despide a un trabajador por causas, digamos, imaginarias, inventadas, ¿no? Vuelvo a mi primera pregunta. Si el presidente no puede decidir quién trabaja en su despacho, ¿qué otra cosa puede decidir? El presidente de la República directamente no es que dispone quién puede trabajar o no en su despacho. Para ello, considero yo que existen las autoridades administrativas correspondientes. En este caso, en el presente caso, se trataba de un trabajador, un asistente, que realizaba labores en la dirección de administración y a quien se le siguió un procedimiento administrativo disciplinario, en la cual definitivamente durante el procedimiento administrativo se respetó el debido proceso, se le hicieron las imputaciones, realizó su descargo y en definitiva se comprobó que efectivamente había incurrido con faltas graves en contra del reglamento interno de trabajo del despacho presidencial, es decir, contra las obligaciones y derechos que tiene el trabajador. Abogada, el magistrado Carlos Ramos Núñez va a formular otra pregunta. Gracias, señor presidente. Ya que aquí no existe, digamos, una desnaturalización del contrato propiamente dicho, que se encontraría en los alcances de un precedente reciente, mi pregunta es básicamente de carácter fáctico, porque usted a grosso modo ha indicado que este trabajador habría actuado, no, bueno, él alega que ha sido despedido de manera fraudulenta, pero de acuerdo a la información que por lo menos disponemos aquí a la mano, no nos explica básicamente de qué cosa se trata. ¿Podría usted abundar en los aspectos de hecho de esta decisión? Claro. La imputación que se le hace es la autoría de un documento de fecha 19 de enero del 2012, la cual circuló por las instalaciones del despacho presidencial cuando este señor era asistente 2 de la Dirección de Operaciones. ¿Qué contenía este documento? Este documento agraviaba y descalificaba las labores desempeñadas por algunos funcionarios del despacho presidencial. ¿Por qué es que se le imputa este hecho y se llega a la conclusión que efectivamente este señor fue el autor de este documento? En atención a dos informes, el informe... no, fue un documento impreso, así es, que circuló por las instalaciones del Palacio, del despacho presidencial, como les señalo, agraviando o descalificando a los funcionarios. Ahora, ¿por qué es que se llega a esta conclusión? Porque los informes número 5 y número 6, justamente este señor había sido el autor, digamos que de una transcripción idéntica
al documento que circuló. Más aún considerando de que este señor, dentro del documento anónimo, también se propone él a un cargo de subdirector o director de la Dirección de Operaciones. Vista la causa, al voto. Causa número 17, expediente 5684-2013, proceso de amparo, interpuesto por Víctor Hugo Pupuche Nevado contra la gerencia de la red asistencial de Lambayeque, Grala Salud. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Roque David Calonge Rojas. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Hola. Ya, puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, magistrado de este ilustre Tribunal Constitucional. En este caso vamos a hablar sobre una reposición por despido incausado, cuyo agraviado es mi patrocinado Víctor Hugo Pupuche, contra la grala de Salud Lambayeque. Entonces, con el tiempo concedido, yo tengo que demostrarles a ustedes tres cosas. Primero, la denaturalización del contrato de suplencia, al cual mi patrocinado ha suscrito. En segundo, el despido incausado. Y tercero, el cumplimiento del último precedente Huatuco, que data del 5 de junio en el Diario Oficial Peruano. Respecto a lo primero, como ustedes, Tribunal Constitucional, nosotros hemos interpuesto nuestro recurso de agravio denunciando que la sentencia de vista de la Sala Constitucional de Chiclayo tiene dos errores. Esos errores se pueden evidenciar del considerando 13º y del considerando 14º. ¿Cuál es nuestra tesis de trabajo? Nuestra tesis de trabajo es que mi patrocinado, su contrato se ha desnaturalizado conforme al artículo 77, literal D, ha habido un fraude o simulación. ¿Qué consistía ese fraude y simulación? Mi patrocinado ingresó por concurso público el 1 de julio de 2011 y suplió a un médico, Mendoza, a una doctora Mendoza, y a pesar de que su contrato concursó para esa plaza de la doctora Mendoza, y a pesar de su contrato decía que era para el doctor Mendoza, el jefe de recursos humanos no lo envía a esta plaza, sino lo envía a otra plaza distinta, a otro local. El puesto al cual mi patrocinado fue contratado por suplencia, técnicamente se llama así: Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria, CEPRIC, del Hospital Nacional Amanzó Aguinaga, Asenjo de Lambayeque. A pesar de que mi patrocinado postuló a esa plaza y ganó esa plaza, y además se le hizo su contrato, a mi patrocinado lo asignan, porque no lo rotan, lo asignan a otro puesto, al Policlínico Chiclayo Oeste, a reemplazar a otra médico, ya, de nombre Tania. Entonces, acá por si acaso no ha habido una rotación, porque para que exista rotación tiene que haber dos actos. Primer acto, mi patrocinado tuvo que haber ocupado su plaza de origen a cual postuló, y con un acto posterior del Hospital Nacional pasarlo al Policlínico Chiclayo Este. Esto no sucedió. Acá lo que ha habido es una asignación, no rotación, porque a pesar de que mi patrocinado ganó esta plaza, lo asignaron de frente a otro policlínico. Y hay otros hechos que también se han demostrado que lo han rotado en varias oportunidades. Esta teoría del caso, propuesta a nosotros en acción de amparo, amparado por el juez de primera instancia, la segunda instancia acepta nuestra tesis, porque en el 13º considerando de la sentencia de vista, la Sala Constitucional dice lo siguiente: que el reemplazo de nuestros servidores por parte del actor no genera per se la denaturalización del contrato modal, en tanto cumplió de modo regular a fin de la contratación debida. Y en el 14 dice: ciertamente que en el objeto de suplencia ha variado. O sea, la Sala Constitucional de Chiclayo acepta que el objeto de suplencia ha variado, en tanto no reemplazó mi patrocinado a quien fue el objeto de contratación, sino a otro. La Sala me lo acepta, pero sin embargo lo declara infundada la demanda.
Por lo tanto, el contrato se ha autorizado. El segundo tema es, ¿ha habido un despido arbitrario? Sí, porque como se ha autorizado el contrato, por lo tanto, el 1 de septiembre de 2012, al no permitirle el ingreso a mi patrocinado a su centro de labores, hubo un despido arbitrario. Eso está constatado, una constatación policial que obra en autos que no ha sido objeto de observación ni tacha alguna. Y tercer elemento, el presidente Huátuco. ¿Mi cliente cumple con ese precedente? Sí, señores, cumple. No olvidemos que el presidente Huátuco coloca ahora 3 requisitos o 3 presupuestos para reponer a un trabajador ante una entidad pública. En este caso es salud. Los 3 presupuestos son haber ingresado por concurso público abierto, lo cumple, que exista una plaza presupuestada, lo cumple, y que exista una plaza vacante, también lo cumple. Sencillamente así. ¿Ingresó por concurso abierto? Sí. Hay un concurso que mi patrocinado ingresó, esto consta en la carta 3344, hoy día he hecho ingresar este documento, obra en el expediente como anexo 1I, por si acaso, y en esta carta se dice, en esta carta de fecha 5 de julio, el jefe de recursos humanos le presenta al director del Policlínico Chiclayo Oeste la plaza asignada a mi patrocinado por haber sido elegible en el proceso de elección de suplencia número tal. Por lo tanto, sí ingresó por concurso público. Segundo requisito, plaza presupuestada también se cumple esto. ¿Por qué? Porque es obvio, señores, que si esa salud convoca a un concurso de suplencia, de hecho, que la plaza está presupuestada y que la plaza está en el CAI y en el PA de salud de Lambayeque. De otra manera no sería posible eso. Por lo tanto, esos requisitos se cumplen. Y la plaza vacante, existen 3 tesis de nuestra parte. En primer lugar, recordemos que mi patrocinado ocupó una plaza que no fue materia de contratación. Después, con un acto posterior, lo trajeron de ese Policlínico Chiclayo Oeste a la plaza que fue materia de origen. Ahí reemplazó a la doctora, que es materia de suplencia, Ruth Mendoza López. Del primer contrato de suplencia, ustedes van a advertir que la doctora Ruth Mendoza López gana un residentado médico por 3 años. Y entonces se va a hacer sus estudios de residentado médico. 3 años, del 1 de julio del 2011 al 1 de julio de 2003. Y la señora nunca se repuso en su plaza de origen. ¿Cómo pruebo esto? Mi patrocinado en octubre del 2012 gana una medida cautelar. Hasta la fecha él está ahí trabajando en CEPRI. Y en la medida cautelar, el juez dispone que lo reponga a esa plaza, a la plaza de origen. Y hasta ahorita él está trabajando. ¿Qué pasó con la doctora Ruth Mendoza López? Como se hizo especialista, ahora trabaja como anestesióloga en el Hospital Nacional Manso Aguinaga. ¿Cómo se prueba eso? Hay una resolución de la misma de salud en la cual establece que su plaza es rotada de un área a otra área. Y gracias a esta resolución, en la cual la rotan permanentemente como anestesióloga, descubrimos que la plaza de origen de esta médico Mendoza López, Ruth Natalie, no era CEPRI, o sea, la Oficina de Coordinación y Prestación de Atención Primaria, sino era otra plaza, la misma resolución lo dice, era el servicio de emergencia. Entonces, señores, es evidente que la plaza donde está mi patrocinado está vacante. Y otra cosa, para terminar de probar ello, es que a raíz de la reposición que data de octubre de 2012 de mi patrocinado, Salud de Lambayeque genera a Salud de Lima que le envíe una plaza. Y hay una resolución en el año 2013, en enero, o sea, los 3 meses de haber repuesto a mi patrocinado, donde le asignan la plaza. Entonces ya tiene mi patrocinado una plaza vacante. En ese sentido, señores magistrados, pido a ustedes que tengan a bien revocar la sentencia de vista y dispongan declarar fundada la demanda en todos los extremos, disponiendo la reposición de mi patrocinado como médico asistencial de la Oficina de Coordinación y Prestaciones de Atención Primaria del Hospital Nacional Manso Aguinaga Senjo de Chiclayo. Me pongo a su disposición para cualquier pregunta que queréis hacer sobre el tema. Señora, la magistrada Marianela Ledesma le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Efectivamente, del proceso se advierte
que el recurrente fue contratado precisamente para suplir, literalmente dice, un contrato a plazo fijo, modalidad suplencia, de la médico Mendoza López Ruth Natali, y le señala en un plazo determinado, ¿no? 11 de julio, del 1 de julio al 31 de julio. Y luego suscribe otro contrato en la que también dice de agosto del 2011 al 31 de agosto del 2011. De octubre, 1 de octubre del 2011 al 31 de octubre del 2011. Del 1 de noviembre del 2011 al 30 de noviembre, y siempre haciendo referencia literalmente que se requiere prorrogar los servicios para sustituir a la servidora médico doctora, dice, Mendoza López Ruth. Y sigue así los contratos: marzo del 2012, abril del 2012, junio, julio del 2012. Entonces, con todos estos documentos que usted ha aportado, nos lleva a la evidencia, primero, que su patrocinado ingresó y suscribió un contrato para suplir la vacancia o para sustituir a la servidora con nombre completo, Mendoza López Ruth Natali, ¿no? Quien se está desplazado laboralmente hacia un hospital nacional con, algo así dice, de Chiclayo. Entonces, es verdad que hubo un concurso, por lo que usted hace referencia, y porque también acá hay un documento que hace referencia a ello. Pero ese concurso, conforme el documento 1I, usted al que ha hecho referencia, es un concurso para las plazas de suplencia, ¿no? Esto es, la regla general es que todo se lleva a concurso, inclusive para de repente para un CAS, para una plaza de suplencia, para una 728, para el régimen laboral en la que uno quiere participar. Yo le hago esta pregunta por lo siguiente. Primero, puede haber un concurso, si tomamos por cierto lo que usted dice, pero ese concurso jamás fue para la plaza de la 728. Ese concurso fue estrictamente para suplir una licencia por determinados periodos que se iba renovando y que lo venía aceptando. Esa idea quiero que usted nos reafirme, ¿no? Su patrocinada ingresó a sabiendas que reemplazaba por un periodo determinado a una determinada servidora para un régimen laboral que no era un plazo, no era un cargo vacante, ni era un cargo indeterminado, ni presupuestado, era un cargo de una médico que por X razones le estaba supliendo. Quiero que nos dé esa información. Muchas gracias, señora magistrada. A ver, debo entender que la pregunta es que mi patrocinado concursó a una plaza de suplencia y no una plaza de plazo indeterminado. El informe que dice, al que usted se ha hecho referencia, dice: es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez presentar al doctor Víctor Hugo Pupuche Nevado, quien es elegible del proceso de selección de personal por suplencia. Exacto. No por suplencia. Exacto. Quien lo elaborará en vuestro policlínico a partir de la fecha, supliendo a la médico Tania Yesenia Torres en el cargo de médico 1, la misma que ha ingresado al residentado en el año 2011. O sea, literalmente le señalan que es su patrocinado ingresado por un proceso de selección de personal por suplencia en reemplazo determinada médico. Sí, señora magistrada, eso es verdad. Es más, sí, eso es lo que sucede. Pero la pregunta será, sin ánimo de ser un poco atraído, entonces, ¿para qué existe la denaturalización del contrato? Está en la ley. ¿Es ilegal la denaturalización del contrato? No es ilegal, está en la ley. Entonces mi patrocinado... Abogado, lo que yo le estoy planteando, lo que yo le he planteado de los hechos del proceso es para que usted me confirme. ¿Es verdad esa situación fáctica? La construcción teórica o el análisis lo hará el tribunal en su momento, si hubo o no desnaturalización. Lo único que quiero es que confirme toda esta información que le estoy mostrando. Su patrocinado ingresó por un concurso de suplencia a un cargo determinado por un determinado periodo, mientras la médico hacía su residentado. Esa es una realidad fáctica. Así es, señor juez. Eso es lo que quería que... Ok. El magistrado José Luis Ardón Taboada va a formular otra pregunta. Abogado, el capítulo primero del régimen económico tiene una serie de normas que transmite una visión, cómo entiende el proceso económico, la Constitución, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos los que parte? Y uno de ellos está muy claro en el artículo 61, es el
la norma que se refiere a la competencia, ¿no? Y ahí se ve que hay una visión dinámica del proceso económico. La economía tiene un gran dinamismo, ¿no? Y cambio. Yo le pregunto, ¿eso es compatible con esta idea de la desnaturalización que implica más bien una gran rigidez, ¿no? O sea, que entra a una cosa y después no puede cambiar sino a eso, y que para siempre eso, y que además como era suplencia ahora es permanencia? ¿Eso es compatible con el régimen económico de la Constitución? ¿Cómo así es compatible? Bueno, si capto bien su pregunta es si eso, esta norma del régimen económico de la Constitución se condice con este artículo 77, ¿no? Bueno, no olvidemos que el decreto legislativo 728 está regulado para actividad privada. Y a raíz de los cambios que hubieron en el año 90, en E-Salud, por si acaso, a partir del año 99, que se crea E-Salud, porque antes era IX, se establece que a partir del 30 de enero todos los trabajadores están en régimen de actividad privada. Entonces, evidentemente, es una ley que hay que igual cumplir. No olvidemos tampoco que el tribunal ha tenido un pronunciamiento sobre este tema de naturalización. Si es compatible o no, realmente, dispénseme, no tengo claro ese asunto respecto a mi posición. Lo que sí sé es que las reglas de juego están claras. La desnaturalización sí es posible. No y quizás para redondear la idea, en el decreto legislativo 276 es muy claro que es el régimen natural de la administración pública. Ahí obviamente que ahí establece en su artículo 1 que todos ingresan por concurso público. Pero si usted lee el 728, en ningún lado dice eso, ¿no? Habría que integrar el artículo del derecho al trabajo que está en la Constitución, ciertamente, con esta visión dinámica de la economía del artículo 61. Sería posible, sí. Magistrado Ernesto Blume Fortini va a formular otra pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Señor abogado, usted ha alegado que ha habido desnaturalización del contrato de trabajo. Es decir, su patrocinado fue contratado mediante un contrato de suplencia por concurso para una tarea determinada, para una labor determinada, por un plazo determinado, pero dice usted que esto se desnaturalizó. Yo le pediría que detalle en qué consistió la desnaturalización. ¿Cómo no, y qué labores hizo que demuestran que el contrato fue desnaturalizado, no por decisión de su patrocinado, sino por decisión de la misma autoridad, entiendo yo. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo no, señor magistrado? En la demanda hemos colocado 5 hechos. El hecho más trascendental es que mi patrocinado ingresó por la doctora Mendoza para un cargo en el Hospital Nacional. El cargo se llama CEPRIC. A pesar de que mi patrocinado concursó para esta plaza y su contrato era para esta plaza, a él no ocupó esta plaza, sino a él lo pasaron a otro hospital que se llama Policlínico Chiclayo Oeste de Chiclayo, también haciendo la función de médico, pero en otra plaza. Una introducción. Entonces, ¿ese traslado a otra plaza fue solicitado por su patrocinado? No. ¿O fue dispuesto por la autoridad, por el jefe inmediato, o por quien estaba bajo, digamos, era el que dirigía, el que disponía, cuál era la labor de su patrocinado? El competente es el jefe de recursos humanos de la Grala. El jefe de recursos humanos de la Grala firma con él un contrato que va a la oficina de CEPRIC, el Hospital Nacional. Y acá no hubo rotación, sino que mi tesis es, acá no hubo rotación, acá hubo asignación. Porque mi patrocinado, a pesar de que ganó este concurso, firmó este contrato, nunca ocupó esa plaza, sino de frente lo enviaron a otra plaza distinta. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que esa plaza seguía vacante. Y porque si hubiera habido rotación, señor magistrado... Sí, le pediría que simplemente se refiera a los hechos que demuestran la desnaturalización según su postura. Entonces tenemos como anexo 1I, que se ha agregado, que está en la demanda, donde el propio jefe de recursos humanos lo envía a mi patrocinado a otra plaza distinta, objeto de suplencia. Eso está aprobado. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Al voto las demás causas.
Se levanta la audiencia.